El tema del día de hoy es la ley de Lenz. La ley de Lenz se trata de lo que es la dirección de la fe inducida. En este caso, la ley de Lenz dice lo siguiente: la polaridad de una fe inducida es tal que tiende a producir una corriente que creará un flujo magnético que se opone al cambio del flujo magnético a través del lazo. Hablando geométricamente, ¿qué significa? Significa lo siguiente: cuando nosotros tenemos una bobina y nosotros acercamos un imán, ya sea el polo norte o el polo sur, dependiendo, recuerden que el imán tiene líneas de campo magnéticos que va del norte hacia el sur. Entonces, si yo hago un movimiento hacia la derecha, al pasarlo por lo que es la bobina, las líneas de campo de corriente que se va a generar van a ser las mismas que la de la fuente magnética. Es decir, el movimiento va a la derecha mientras que las líneas de campo van en sentido contrario. Aquí tenemos el simulador de la ley de Faraday. También con ello podemos apreciar lo que es la ley de Lenz. Tenemos lo que es el imán, tenemos la bobina. Si yo acerco el imán a la bobina, se supone que tiene que ser un trabajo positivo, pero vean lo que pasa. ¿Hacia dónde se inclina la corriente? Se inclina hacia el negativo. Y ahora bien, si yo lo alejo, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, lo acerco, negativo. Lo alejo, positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, vemos que actúa la corriente en sentido contrario al movimiento que le estemos dando. Lo acercamos, negativo. Lo alejamos, positivo. También va a depender mucho de cómo sea la polaridad, pero prácticamente ese es el funcionamiento. Lo acercamos, lo alejamos. Acercamos, alejamos. Si yo acerco, va en sentido contrario. Si yo alejo, también va en sentido contrario. A eso se refiere lo que es la ley de Lenz, que la corriente producida va en contra del movimiento. Me acerco a la bobina, negativo. Me alejo de la bobina, positivo. Entonces, la ley de Lenz establece que la corriente inducida y la fe inducida en un conductor están en dirección que se oponen al cambio que ellas producen. Por lo tanto, la fuerza electromotriz es igual al inverso de la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. O también se puede evaluar como una integral de línea del campo eléctrico por la diferencial de superficie. En este caso, el campo eléctrico es no conservativo, tiene que haber una variación para que pueda existir dicha corriente. Esto es debido al flujo magnético que va cambiando al acercar o al alejar el imán.